Hola, es un gusto estar con ustedes y en los próximos minutos yo les voy a comentar cuál es la situación actual de los márgenes quirúrgicos positivos cuando hacemos una cirugía renal conservadora. No tengo nada que declarar y les voy a comenzar contando un caso clínico que me sucedió a mí. En enero de 2015 un paciente nos consulta por un tumor en el polo inferior, un tumor aproximadamente de 34 por 30. Debido a los antecedentes que tenía el paciente, se le ofrece y se le realiza una nefrectomía parcial derecha el día 9 de abril de 2015. La anatomía patológica de esa nefrectomía parcial nos informa que se trataba de un carcinoma de células renales inclasificable, grado 4, con un margen de resección quirúrgico comprometido, con compromiso también del seno renal. Y acá viene el error. Al paciente yo le ofrecí hacer la nefrectomía radical inmediatamente o ingresarlo en un plan de controles estrictos trimestrales, con el aviso de que ante el menor atisbo de cambio se lo llevaba nuevamente a quirófano. Por supuesto que el paciente optó por esta segunda alternativa, eligió entrar en controles y este es el primer control. Nosotros lo operamos en esto es en julio de 2015, 3 meses después. Como pueden ver, la masa en el riñón derecho se ha realmente hecho muy grande, inclusive tiene compromiso de la vena renal. Por supuesto que se lo nefrectomizó y la anatomía patológica informó que se trataba de un tumor de células papilares tipo 2. ¿Se acuerdan que el anterior era inclasificable, que tenía áreas papilares, pero no estaba muy definido? Ahora ya lo definen más como un papilar tipo 2 con áreas de diferenciación, sarcomatoide, por supuesto grado nuclear 4, con compromiso del seno y trombo tumoral en la vena cava, en la vena renal. Por supuesto, el paciente ingresó en un plan de tratamiento oncológico con diversos distintos antiangiogénicos, con anticuerpos monoclonales. En marzo de 2018, o sea, 2 años y medio después, presenta metástasis pulmonares, metástasis cerebrales y metástasis hepáticas y obviamente 3 meses después, no, perdón, 2 meses después fallece por progresión de la enfermedad. Realmente el, el gusto, el sabor que le queda a uno con estas experiencias no es de lo mejor, pero como digo yo siempre, de estas cosas uno también tiene que aprender. Vamos entonces específicamente a la charla. ¿Qué es un margen quirúrgico positivo? Hay muchas definiciones, pero tal vez la que en este momento cuenta con más adeptos es aquella que postula a la presencia de células tumorales en contacto con la tinta china. La incidencia es variable, según distintos autores es del 0 al 10,7%. Yo cuando veo 0 realmente dudo de ese trabajo, porque realmente es muy difícil si alguien hace cirugía renal conservadora que nunca le haya quedado un margen positivo. Pero bueno, dentro de los factores que se mencionan como asociados a la presencia de o relacionados a la presencia de un margen quirúrgico positivo está el hecho de ser monorreno, el hecho de tener un estadio tumoral alto o ser un tumor que está realmente muy mal ubicado, que tenga un grado de Fuhrmann y sub alto, 3 o 4, y que tenga un tamaño elevado, grande. Este trabajo es un trabajo que salió publicado en el año 2008 y realmente es un trabajo que, fíjense ustedes, las dos instituciones que lo están publicando son el Memorial Sloan Kettering de Nueva York y la Clínica Mayo de Minnesota, de Rochester, dos instituciones realmente muy prestigiosas. Ellos tienen un muy buen seguimiento a 3-4 años, con un 33% de los pacientes seguidos más de 5 años, con un número interesante de 1344, y encuentran que probablemente lo único en el análisis univariado, lo único que les dio estadísticamente significativo es el tamaño tumoral, no así el resto de las cosas. En lo que hace al análisis multivariado, ven que el hecho de ser un tumor solitario, o sea, de ser monorreno, no les dio significativo en la recurrencia local, pero sí les dio altamente significativo en la progresión metastática.
el tumor, el tamaño tumoral les dio positivo, les dio significativo para las dos cosas, tanto para la recurrencia como para la probabilidad de dar metástasis. El hecho de ser un tumor papilar le dio negativo para la recurrencia local, pero le dio positivo para la progresión a distancia. Y en lo que hace a lo que a nosotros nos interesa, el margen quirúrgico positivo les dio negativo en cuanto a significancia estadística para la recurrencia local y les dio negativo también para la progresión metastática. Con lo cual, ellos terminan concluyendo que un margen quirúrgico positivo no parece incrementar el riesgo a largo plazo de recurrencia local o de progresión metastática. Entonces, este trabajo que viene de estas dos instituciones que son realmente muy prestigiosas, bueno, de alguna manera marcó un hito en lo que nosotros pensábamos en ese momento. Ellos concluyen diciendo que un margen quirúrgico positivo no es sinónimo de un resultado oncológico adverso. Otro trabajo interesante, si ustedes miran los autores, van a ver que están varias de las figuras rutilantes de la uro-oncología europea. En este trabajo de casi 20 años de recopilación de casos, encontraron 775 pacientes con nefrectomía parcial, lo cual en principio parece bastante poco teniendo en cuenta la cantidad de años y la cantidad de centros. Tienen en esos 775 pacientes que le hicieron nefrectomía parcial 111 márgenes quirúrgicos positivos, lo que hace un 14.3%, lo cual está un poco por encima de lo habitual, pero esto es frecuente cuando se hacen trabajos multicéntricos con tantos centros, con tantos cirujanos. Nadie puede asegurar que todos operen de la misma manera y a veces se ingresan centros que ponen uno o dos pacientes, lo cual hace que uno piense que realmente no tienen mucha experiencia en el tema. Pero bueno, no es eso lo que les quiero contar. Lo que les quiero decir es que ellos no encontraron una diferencia realmente significativa en cuanto a la recurrencia local, ni tampoco la sobrevida a cáncer específica cuando había un margen quirúrgico positivo. Sí encontraron como predictores de margen quirúrgico positivo la situación endofítica del tumor y el hecho de ser monorreno. Por lo tanto, ellos concluyen diciendo que frecuentemente ocurren los márgenes quirúrgicos positivos cuando hay una cirugía imperativa y pueden estar asociados con un riesgo aumentado de recurrencia. De todos modos, no parecen modificar la sobrevida a cáncer específica y por supuesto concluyen diciendo que necesitan más datos. Este es un trabajo del grupo nuestro en donde evaluamos la cantidad de márgenes positivos en pacientes sometidos a cirugía conservadora y que fueran monorrenos. Y entre el año 2003 y 2013 tuvimos 45 nefrectomías parciales en monorrenos, con un porcentaje del 8.8% de márgenes quirúrgicos positivos, es decir, 4 pacientes, en los cuales 2 tuvimos recurrencias locales. Ninguna de las cosas que habitualmente son significativas fueron significativas para este trabajo de un grupo de la Cleveland Clinic, en donde realmente un número interesante de pacientes, 1.240 pacientes, excluyeron a los monorrenos, a los hereditarios y a los que ya tenían compromiso del seno, de la grasa. Y lo que se vio es que no se vio que los pacientes con márgenes negativos realmente les iba mejor que a los pacientes que tenían un margen positivo. Y cuando discriminaron por alto riesgo o bajo riesgo, vieron que los pacientes que a mejor les iba eran los pacientes que tenían un tumor de bajo riesgo con un margen quirúrgico negativo. Y como contrapartida de eso, los que peor les iba eran los que tenían un tumor de alto riesgo con un margen quirúrgico positivo. Por lo tanto, ellos concluyen diciendo que el margen quirúrgico positivo aumenta el riesgo de recurrencia, sobre todo en histologías agresivas. Y enfatizan en este concepto. Por lo tanto, un margen quirúrgico positivo no es igual para todos. El significado de ese margen quirúrgico está dado por la malignidad, por el potencial maligno intrínseco que tenga la lesión. Otro trabajo de nuestro grupo en cirugía conservadora en pacientes con tumores T1. Todas estas cosas fueron negativas en cuanto a valor estadístico. Tuvimos 7% de margen quirúrgico positivo sobre 314 pacientes, 22 nos quedó un margen quirúrgico positivo y la recidiva locales fue del 1.9%.
En lo que hace a la recidiva local, los dos factores predictores fueron el margen quirúrgico positivo y el Fuhrmann alto. En esa época todavía usábamos el Fuhrmann. Y en lo que hace a la progresión metastática, nuevamente el Fuhrmann alto y que fuera un T1B, o sea, el tamaño. Estos son dos trabajos también interesantes, uno del 2016, otro del 2017. En este del 2016, sobre 302 pacientes tuvieron un 5.3% de márgenes quirúrgicos positivos, y lo que ellos vieron a más de 5 años es que realmente el tener un margen quirúrgico positivo disminuye la vida de los pacientes. O sea, los pacientes con margen quirúrgico positivo viven menos que los que tienen margen quirúrgico negativo. Y el trabajo del grupo de la Universidad de Indiana también va en esa misma línea, diciendo que los pacientes con margen quirúrgico positivo recurren más y tienen menos overall survival que los que tienen margen quirúrgico negativo. Finalmente, este estudio, que es un estudio de Vincenzo Ficarra, como ustedes se acuerdan, es un urólogo italiano que se dedica exclusivamente a escribir. Realmente es un hombre que tiene muchísimas publicaciones presentadas, y él hizo una revisión sistemática y un metaanálisis de estos estudios. Juntó 36 estudios finalmente, se quedó con 36 estudios que agrupaban a 46.000 pacientes casi, con un 6.7% de margen quirúrgico positivo. Y lo que él vio es que en las nefrectomías parciales robóticas había un 7% de margen quirúrgico positivo, en las laparoscópicas un 5% y en las abiertas un 4.3%. Con lo cual, él dice que probablemente la cirugía mínimamente invasiva sea un factor de riesgo o sea un predictor de margen quirúrgico positivo, así como lo es el tamaño, el grado nuclear y la presencia de T3A, o sea, de compromiso de la grasa del seno o de la grasa perirrenal o de la vena renal. Encuentran un impacto significativo en la recaída local y en la recaída a distancia. Sin embargo, encuentran un impacto limitado en la sobrevida cáncer específica y en la sobrevida global. De todos modos, ellos destacan que en estos pacientes se debe encender una luz roja, porque son pacientes que han tenido un margen quirúrgico positivo, y si tienen una histología desfavorable, la posibilidad de que recurran es realmente muy alta. ¿Qué podemos hacer nosotros para prevenir un margen quirúrgico positivo? Bueno, sin lugar a dudas hay algunos factores, como puede ser la imperiosidad. Si el paciente tiene un solo riñón funcionante y el tumor está en ese riñón, bueno, tenemos que tratar en la medida de lo posible de evitar que ese paciente ingrese a un plan de hemodiálisis. Entonces, todos los esfuerzos que hagamos para hacer una cirugía conservadora van a ser muy bien vistos. La factibilidad. Por supuesto, hay pacientes que no se puede hacer cirugía conservadora por más que nosotros querramos. A veces empujamos los límites, a veces hacemos lo que nosotros llamamos nefrectomías parciales atípicas para tratar de que ese paciente no tenga que ingresar a diálisis. Y la otra cosa es el resultado oncológico. Por supuesto, ¿qué resultado oncológico estamos buscando nosotros? Si nosotros estamos buscando que el paciente se cure de su enfermedad, es una situación. Si solamente estamos buscando, ganar un poquito de tiempo, pero el paciente va a andar mal, hagamos lo que hagamos, también es otro elemento que tenemos que tener en cuenta. Otra situación también que tiene que ver es la complejidad anatómica. Hay tumores que son fáciles para hacer una cirugía conservadora, que están ubicados en un polo, que son exofíticos, esos son los ideales. Y tenemos pacientes que tienen tumores que están muy mal ubicados, que son tumores endofíticos, en el tercio medio, que contactan el seno, y nosotros sabemos que esos pacientes obviamente van a ser mucho más difíciles de poder realizar la nefrectomía parcial. El hecho de ser monorrenos, como ya les dije antes, es un factor que sin lugar a dudas, todo el mundo lo dice, predispone a la presencia de márgenes quirúrgicos positivos. Y la otra es la característica del tumor, endofítico, exofítico, tercio medio, polar, es decir, tamaño, son todas cosas que tienen que ver y que nos tienen que hacer a nosotros pensar en el preoperatorio a ver si podemos hacer o no una cirugía conservadora. Por eso es que nosotros tenemos que elegir muy bien a qué paciente vamos a ofrecerle esta alternativa, porque realmente tenemos que tratar en la medida de lo posible de que nuestra tasa, de que nuestro índice de márgenes quirúrgicos positivos sea el menor posible.
Antes de terminar, dos palabritas acerca de la biopsia por congelación. Desgraciadamente existe mucha discrepancia entre los resultados de la congelación y el resultado en diferido, con el agravante de que falsos positivos en la congelación pueden dispararnos que nosotros le hagamos la nefrectomía radical al paciente, y cuando en realidad no era necesario porque esa congelación que nos habían informado como positiva era negativa. Además está el aspecto económico. Se sabe que la congelación es algo que eleva los costos, sin lugar a ninguna duda, y en general se aconseja no usarla rutinariamente, pero sí en los casos de duda. Esto es muy importante recalcarlo. No es que a todos los pacientes hay que hacer la biopsia por congelación del lecho, pero sí lo que podemos hacer es sacar la pieza, mandársela al patólogo para que si hay dudas nos informe si está en contacto con la tinta china o no el tejido tumoral. Hay un trabajo de un grupo español que destaca la correlación, la buena correlación que existe entre lo que ve el cirujano y lo que finalmente es la anatomía patológica. Vale decir, dicho con otras palabras, en general lo que vemos, aunque no tengamos microscopio en la vista, lo que vemos es algo que es confiable en la mayoría de los casos. Si tenemos dudas, hay que hacer la congelación. Se ha visto en algún trabajo que el uso de usar la congelación no representa una mejoría significativa de la sobrevida global ni de la progresión libre de metástasis. Y finalmente, el uso de argón BIM es algo que nosotros hemos incorporado ya hace muchos años y realmente nos es muy útil porque nos permite agrandar ese margen de seguridad en 2,5 milímetros casi. Recuerden ustedes que el argón BIM produce en el primer milímetro una carbonización y en el segundo milímetro en profundidad una necrosis coagulativa, con lo cual si quedó alguna célula neoplásica dando vueltas por allí que nosotros no hayamos visto, que nosotros nos haya parecido que no había, realmente al hacer el tratamiento con el argón BIM, normalmente o generalmente lo vamos a estar controlando. ¿Cuáles son los mensajes entonces que yo quisiera dejarles? Sin lugar a dudas, la evolución es heterogénea, no todos los pacientes evolucionan igual con un margen quirúrgico positivo. Como ustedes vieron, los datos son conflictivos, aún viniendo de instituciones muy prestigiosas. Es fundamental el tipo histológico, el tamaño y el estadio. Y la discrepancia o la disyuntiva se da entre un control estricto en aquellos tumores de bajo riesgo y una reoperación precoz en aquellos tumores de alto riesgo. Obviamente, como yo les contaba al comienzo de la charla, al paciente que les conté, que les mostré, yo me equivoqué. Yo no le tendría que haber ofrecido entrar en un plan de control, tendría que haberle sacado el riñón inmediatamente. Y por supuesto siempre tener en cuenta el perjuicio funcional y el beneficio versus el beneficio oncológico. Son las dos cosas que tenemos siempre que tener presentes y tenerlas balanceadas. Muchísimas gracias por su atención.